la charla la vamos a dividir como en tres partes. Una primera parte, pues bueno, os voy a preguntar así más o menos qué creéis que son unos determinados conceptos, y poquito a poquito, pues la segunda parte os voy a explicar las diferentes terapias que hay. Son conceptos que a veces son un poquito complejos si no estamos familiarizados. Yo voy a intentar, bueno, que queden muy claros en cada diapositiva. Y después la última parte ya es una práctica de mindfulness, pues vamos, sencillito, donde cada uno vais a comer una uva pasa y vais en cierta manera entrenar la atención plena en lo que consiste en mindfulness. Pues vamos allá. Comenzamos. ¿Qué creéis que es comer para un ser vivo? Algunos de vosotros. El acto de comer para un ser vivo, ¿qué creéis que es? Es algo que necesitas para vivir. Y un acto social. Un hábito. Perfecto. Ay, esto creo que se nos avanza. Es un poco raro, ¿eh? Está en Play esto. No, es muy sensible. Es dar la vuelta al... Bueno, creo que ya está. Comer para un ser vivo. Ah, es dándole la rosca hacia adelante. De acuerdo. Comer es el proceso mediante el cual los seres vivos ingerimos nutrientes que se convertirán en la energía necesaria para realizar las actividades diarias, es decir, aquello que vamos a necesitar hacer para sobrevivir, para cualquier ser vivo, ya sea pues, seguir alimentándose, ya sea reproducirse, es decir, poder hacer las actividades del día a día, para los mamíferos, pues evidentemente poder desplazarnos, para las plantas poder orientarse hacia el sol y reconstruir y reparar el organismo. Es decir, ese alimento que nosotros tomamos, cuando dormimos, pues evidentemente esas células que han sido dañadas se van reparando, o si necesitamos reconstruir alguna otra parte o necesitamos crear alguna otra parte, pues ya sean procesos neuronales como neurogénesis, ahora que está tan de moda las células madre, ¿no? Pues producir unas nuevas células, de eso se van a encargar los ladrillos que nosotros ingerimos a través del alimento. ¿Y qué creéis que es comer para los seres humanos? Porque eso es para un ser vivo. Es decir, biológicamente, la comida tiene un valor como ser vivo. Pero para los seres humanos, ¿qué creéis que es comer? Porque parece que lo hemos trascendido ese valor biológico. ¿Qué creéis que puede ser comer para un ser humano? Un acto social, como decíamos antes. Vamos a ver. Pues un acto de satisfacción, es decir, comemos porque nos queremos dar un placer. Ya no comemos porque necesitemos ir a no sé dónde, andar hasta no sé cuánto, reparar no sé qué. Comemos porque nos gusta. Esto no lo ha hecho ni lo hace ya prácticamente ningún animal. Los animales saben, bueno, los mamíferos ya empiezan a cambiar, ¿no? Porque ya empiezan a tener emociones, pero una planta no consume más del agua que necesita. Un insecto no consume más de la energía que necesita para ese día. Entonces, nosotros hemos convertido un acto de satisfacción, un acto de socialización. Nuestra vida social prácticamente gira alrededor de la comida. Cualquier fiesta la celebramos con comida. Ya sea la comunión, ya sea el bautizo, ya sea la boda, ya sea que tenemos que quedar con un amigo que no hemos visto desde hace 2 años, o ya sea que queremos quedar o hacer una fiesta con el compañero que vimos ayer, pero queremos volver a juntarnos. Nuestra vida, nuestros actos de socialización, pues están relacionados con la comida. Aquí empieza quizás uno de los desórdenes, una conducta paliativa de la ansiedad o de la depresión. Mucha gente come para paliar su ansiedad o su depresión. Ya no come simplemente por alimentarse. Un símbolo de estatus social. Pues hay gente que se cree que porque come marisco todos los días o porque consume unos productos que tienen unas determinadas propiedades y cuestan determinado valor en la cesta de la compra, pues
pues está incluso mejor alimentado que otro que a lo mejor está comiendo pues otros productos que cuestan pasado, pues con la ternera, que si el que comía ternera, que estaba mejor alimentado que el que comía cerdo. Ahora resulta que el que come cerdo está mejor, pero va variando según donde cada uno de nosotros nos querramos colocar en el estatus social, ¿no? Algunos les da exactamente igual, pero otros juegan a yo quiero formar parte de este estatus social, ¿no? Vamos a celebrar una gran mariscada. Y luego podemos relacionar tanto ETCs como nuestros cerebros sapiens nos permitan, esto es importante y lo pongo alto, relacionar esta necesidad básica que tiene cualquier ser vivo con nuestros imaginarios, creencias y costumbres. Es decir, el ser humano comienza a relacionar algo que es inherente a la biología, es inherente a la vida de cualquier ser vivo, con conceptos que van más allá, es decir, con conceptos que nosotros creamos, con nuestras creencias, nuestras costumbres, cómo creemos que debemos ser para otros. Pero la RAE, que en cierta manera nos intenta decir a todos qué son las cosas o esos conceptos un poco más difíciles de entender, la RAE dice que aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia, sin más. Es decir, estudiamos, leemos un libro, leemos el periódico o a través de una experiencia aprendemos que, pues mira, cuando le echo agua a esta planta, la planta crece. O mira, si yo le hablo mal a esta persona me devuelve malas palabras. Es decir, libros, concebir algo por meras apariencias o por poco fundamento, que viene siendo prácticamente lo mismo, fijar algo en la memoria, es otra concepción, enseñar a transmitir unos conocimientos. Esto es, digamos, en cierta manera, pues la definición clásica, ¿no? Los psicólogos en psicología, aprender lo relacionamos con conductas. Entonces, en psicología, aprender es un cambio más o menos permanente de conducta, que ocurre como resultado de la práctica y de una actividad y experiencias anteriores. Es decir, viene siendo prácticamente la misma definición que da la RAE, pero lo importante desde mi punto de vista es que atendéis a la conducta. La conducta no es simplemente algo físico, es decir, cómo me comporto, es decir, no es algo que nosotros podamos ver con los ojos. Las conductas también vienen, o en psicología, también se representan en el pensamiento, en la voz interior que nos habla. Entonces, yo a través de mi conducta he aprendido que si riego, entonces la planta crece. He aprendido que si le digo esto a esta persona, entonces esta persona me responde de esta manera. He aprendido que cuando estoy depresivo, entonces me como chocolate y entonces me relajo y me siento bien. He aprendido sí, entonces. Y son conductas físicas, pero también son conductas del pensamiento. Si esto, entonces esto. Si esto, entonces esto. Bueno, pongo que se difiere de la conducta instintiva, que es una pauta fijada de acción, es decir, conductas instintivas, de alguna manera la alimentación tiene una parte de conducta instintiva, que es yo huelo y seguramente mis glándulas salivales empiezan a segregar saliva. Eso es una conducta instintiva, no lo vamos a poder modificar ninguno de nosotros. Vamos al médico, nos pegan aquí con el martillito y el reflejo, no lo podemos modificar, eso no se aprende. Pero hay otra parte que se aprende, que es la del sí, entonces. Pongo como conclusión, para mí es la manera más fácil de entender que es aprender. Aprender a relacionar. Si esto, esto. Físicamente y en nuestro pensamiento. Si esto, esto. El pensamiento consciente o inconscientemente. Porque muchas veces no somos conscientes de los sí, entonces. Y empezamos a pensar y a actuar con sí, entonces automáticos. No tienen ni tan siquiera por qué ser conscientes. Pero realmente hay un sí, entonces, que se ha relacionado. Y vemos cómo se ha relacionado la alimentación con diferentes conceptos en la vida. La alimentación como conducta biológica, lo
que hemos visto de cualquier servicio, y cotidiana, se ha ido, porque es, daros cuenta que es, en cierta manera, hay procesos biológicos que son tan cotidianos que es muy fácil que acaben relacionándose con conductas desadaptativas porque las estamos haciendo todos los días. Dormir es muy fácil que acabe causando desórdenes, porque todos los días hay que dormir. Entonces lo vamos a poder acabar relacionando con 1000 cosas buenas y 1000 cosas malas. Algo que era tan sencillo para un niño que se acostaba a dormir y ya estaba, a medida que van pasando los años, se va relacionando con tantas cosas diferentes que se empieza a trastornar todo. Entonces, lo hemos ido relacionando a lo largo de nuestra vida con estados emocionales como la ansiedad o la depresión. De repente ya empecemos a comer porque estamos ansiosos, porque tenemos depresión, porque tenemos un mal momento, lo hemos relacionado con valores y creencias sobre la alimentación. Pues, ¿qué es una vida saludable para una persona y qué es una vida no saludable para otra? Pues para alguno pues, que necesita tomar altos niveles de proteína y lo mejor es comer mucha proteína porque quiere estar muy musculado, para otros pues, es necesario a lo mejor comer una dieta mucho más saludable y no quiere tantas proteínas, es decir, con nuestras creencias. Hemos ido relacionando algo básico con cómo nosotros creemos que debe ser la vida. Lo hemos relacionado con nuestra filosofía de vida, que va más allá de la creencia. Yo pongo, me gusta la cocina, la comida ecológica. Un ecologista tiene una filosofía de vida donde considera que el mundo debe ser un lugar sostenible, que pues, estamos utilizando a lo mejor una industria alimentaria que se está cargando el planeta y entonces él considera que quiere llevar una vida sana y no quiere estar tomando tantos aditivos en los alimentos y quiere practicar pues, un estilo de vida donde su comida, su alimentación está relacionada con lo biológico. Es una forma de entender la vida. Un vegetariano, una persona que considera que no se deben hacer daño a los animales, que considera que son seres vivos que tienen que pues, vivir la vida igual que el resto de seres vivos y pues decide alimentarse excluyendo de su alimentación animales. Es decir, lo acaba relacionando con su filosofía de vida, algo tan cotidiano como comer. Y luego algo que está tan de moda pues, en la época en que nos ha tocado vivir. Es decir, nuestra imagen corporal y nuestra proyección al mundo. Es decir, vivimos al día de hoy pues, en un mundo, quizás siempre ha sido necesario proyectar una imagen corporal, pero quizás en el momento que vivamos pues, es más importante todavía. La gente come pensando en cómo va a sentarle a su cuerpo, realmente come pensando qué cuerpo desearía tener para mostrar y proyectar a los demás y acaba relacionando la alimentación con una imagen corporal que muchas veces pues, puede venir distorsionada por lo que dicen los medios o por la que él mismo se ha creado. Es decir, ha ido relacionando con diferentes cosas a lo largo de la vida. Entonces, tenemos muy a grosso modo, es decir, aquí vamos a hablar muy a grosso modo pues de los... al día de hoy, digamos, las terapias con más fuerza, o que tienen mayor auge al día de hoy, ¿no? Que son las terapias cognitivo-conductuales, que son las más tradicionales en psicología, y las terapias de mindfulness, que empiezan a ser... son lo que se llama la tercera generación de terapias en psicología, que no se desvinculan totalmente de las primeras, porque no deja de ser un avance, pero sí digamos que se orientan o el objetivo del problema lo tratan de manera diferente. Las técnicas cognitivo-conductuales son técnicas donde el aprendizaje, es decir, la relación, lo que decíamos antes y lo sigue entonces, proviene del exterior. Es decir, normalmente hay un profesional que se va a encargar de irnos orientando. Nos va a ir diciendo, pues mira, esto que tú estás haciendo mal aquí, vamos a intentar modificarlo de esta otra manera, o aquí que tú estás haciendo, cuando te levantas por las noches a ir a coger comida, vamos a intentar hacer... Nos orientan desde el exterior. Es decir, buscamos
asesoramiento de un experto y ese experto nos orienta del exterior. Se debe conocer la relación de la cadena conductual desordenada y actuar sobre la conducta clave. Aquí lo que se busca es las conductas se van relacionando. Sí, entonces, sí, entonces, sí, entonces. El profesional va a buscar una conducta clave de esa cadena conductual y va a actuar en esa cadena. Va a decir, aquí es donde empieza el error. Entonces, este sí, entonces vamos a modificarlo, vamos a romper esa cadena, vamos a crear un nuevo eslabón e intentar que en lugar de que siga, digamos, manifestando esa conducta desordenada, ese desorden alimentario, podamos corregirlo. Entonces, se busca una conducta clave y nos van guiando cómo modificarlo. Es necesario saber la función de la conducta desordenada, ya que si la función no es resuelta, la conducta se resistirá a modificaciones. Esto quiere decir, si nosotros tenemos un trastorno una depresión, un trastorno emocional, y a nosotros nos encuentran la conducta clave, nos dicen, pues aquí, cuando te encuentras un poquito triste, vamos a intentar hacer esta otra cosa. En lugar de que vayas a la nevera y cojas chocolate o que vayas a tomar, te bajes a la pastelería a tomarte un dulce, vamos a intentar hacer otra cosa. Ayuda, pero no modifica el problema, porque la función, lo que necesitamos saber es la función de la conducta desordenada. ¿Por qué un depresivo come chocolate? Si no sabemos cuál es la función, si no suplimos la función, normalmente, lo veréis, lo pongo en una diapositiva, en los trastornos emocionales o en los desórdenes alimentarios relacionados con los trastornos emocionales, la conducta de comer no deja de ser una recompensa. Es decir, yo estoy triste y mi cuerpo se pega una dosis de azúcar que de alguna manera contrarresta mi malestar. Entonces, nosotros necesitamos cuando vayamos a modificar esa cadena conductual, modificar también la recompensa. Es decir, pues si no vamos a la función, si ese depresivo no lo hacemos sentir bien, si la cadena, él estaba buscando azúcar para sentirse bien, pero no modificamos, digamos, la modificación no le llega a obtener recompensa, pues evidentemente pues el depresivo pues en un momento se aguantará, no irá por el chocolate, pero llegará un momento que diga, mira, esto que me han dicho no sirve para nada y me voy a pegar el chute de recompensa. Y esto viene vinculado con lo último que decimos. Se trabaja con recompensas y autorrecompensas hasta obtener una nueva automatización de la nueva conducta. Es decir, la nueva conducta pues la vamos recompensando con, digamos, cubriendo la función que tenía esa conducta desordenada con una conducta ya, digamos, adaptativa, ordenada. Esto es con respecto a las técnicas cognitivo-conductuales, es decir, un profesional nos orienta, nos busca una conducta clave, nos busca cómo romper el eslabón, nos recompensa con los nuevos eslabones y nos reordena la conducta. En mindfulness, la orientación es, como os decía, diferente. Se basa también en muchos principios de las técnicas cognitivo-conductuales, pero el objetivo es diferente. Es una técnica donde el aprendizaje, la relación proviene del interior. Es decir, ya no necesitamos un experto que nos guíe. Vamos a ser nosotros mismos los que encontremos los sí entonces, los que encontremos las cadenas conductuales que se han ido relacionando. Las vamos a ver nosotros. Vamos a ser nosotros los expertos, los terapeutas. Nos puede ayudar, evidentemente, un experto, pero nosotros, realmente, el objetivo es que tú te conviertas en tu terapeuta. Se basa en el desarrollo de la atención y la aceptación sin juicio de valor. Esto ya lo veremos un poquito. Es difícil de entender en un primer momento, pero básicamente lo que se desarrolla es la atención sostenida. Es decir, lo que buscan las técnicas de mindfulness es que nos podamos concentrar en lo que está ocurriendo en ese momento. Es importante que entendamos, aceptándolo,
aceptándolo, no negándonos, porque si no, no podemos observarlo. Tenemos que observar lo que está ocurriendo, aceptarlo y no emitir juicio de valor, porque en el momento que nosotros empezamos a juzgarlo, suelen comenzar los problemas. Esto requiere a lo mejor un poquito de práctica para que se pueda entender, digamos, de una forma experiencial. Es decir, el mindfulness considera que todos los problemas o todos los desórdenes alimentarios o cualquier conducta desordenada surge en el momento que nosotros no aceptamos lo que está ocurriendo y nos escapamos. No lo aceptamos, emitimos un juicio de valor y escapamos. Por ejemplo, el depresivo se encuentra mal. No acepta que se encuentra mal y dice, qué mal me encuentro. Es decir, no lo acepta, lo juzga y dice, necesito chocolate. El mindfulness, el depresivo debe centrarse en su dolor, debe atender a su dolor, debe no juzgar su dolor. Y en ese momento, si es capaz de mantener en cierta manera la calma, la atención sostenida sobre lo que está ocurriendo, lo acepta y no lo juzga, no irá por el chocolate. Es difícil, pero lo que se desarrolla es la quietud mental que no permite enlazar con un nuevo eslabón. El cambio se produce por comprensión consciente y el espacio para introducir cambios que produce la atención cuando no estamos funcionando de modo automático. Vemos lo que ocurre, lo aceptamos. Normalmente es muy fácil aceptar las cosas agradables. Eso todo el mundo lo acepta. De hecho, incluso alguno cree que la atención plena, la meditación muchas veces es contemplar la hermosura de una flor. Y también lo es, quizás. Pero la magia está en contemplar el dolor. El que tú puedas contemplar un dolor y que no te identifiques con él lo suficiente como para que respondas de manera automática. Para que comiences con una conducta desordenada y automática. Contémplalo, simplemente acéptalo, mantén en cierta manera el espacio suficiente como para poder ser tú mismo y tomar tú las decisiones y que empieces en modo automático. Bueno, nos vamos a centrar ahora, o vamos a encauzarlo un poquito por las técnicas de terapia cognitivo-conductual y después vemos un poquito más el mindfulness. ¿Qué es un esquema? Creo que es, muchas veces creemos que, a veces hablan, cuando nos habla un psicólogo, cuando habla alguien con algo relacionado de la mente, parece que nos habla de cosas etéreas y de cosas que no son tangibles. Pero la mente la hemos relacionado en cierta manera con algo como muy parecido al alma, ¿no? Es decir, como que no tiene una base física, no tiene algún componente biológico. Y realmente la mente no deja de ser una estructura biológica igual que lo es un corazón, que lo es un pulmón o que lo es cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, un esquema es una red neuronal que encaja los síncronos entonces. Lo que estábamos diciendo antes. Si yo veo algo, a mí un estímulo me está dando una información. Ese estímulo yo lo proceso y me da una respuesta. El sí entonces. Entonces, un esquema en las terapias cognitivas no deja de ser una red neuronal que ve algo, que escucha algo, que saborea algo, que piensa algo, lo que hemos dicho antes, porque las conductas también son sí entonces pensando, que piensa algo y responde. Y eso se ha establecido un circuito, pero un circuito tangible. Desde que Santiago Ramón y Cajal encontró una neurona y fue capaz de entender que había un circuito nervioso dentro de nuestro cerebro, eso es tangible, está ahí. No es algo que esté relacionado ni con el alma, ni que sea abstracto, está ahí, es físico. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un núcleo o tenemos un conjunto de esquemas que están muy relacionados con un trastorno,
empezamos a tener creencias nucleares, lo que se llaman creencias de base. Es decir, lo que realmente empieza a ser la identidad del individuo. Ha hecho tantos si entonces esta persona, por ejemplo, si entonces yo soy alto, pues tengo que proyectar esta imagen. Si entonces yo soy bajo, seguro que no proyecto una imagen tan atractiva. Si entonces empezamos a creer si entonces, y se van creando unas creencias, se van en cierta manera acumulando un grupo de esquemas que crean unas creencias nucleares. He puesto los esquemas básicos de la depresión y de la ansiedad, porque básicamente en la alimentación todos los desórdenes vienen dados prácticamente por desórdenes emocionales. Es decir, cualquier otro desorden, pues tú vas al nutricionista y el nutricionista te dice, pues mira, come esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y la persona es capaz de seguir esa dieta sin ningún problema y vamos, no necesita mayor ayuda. Pero en la alimentación las cosas se complican normalmente por estos estados emocionales, por la ansiedad y la depresión. Es donde realmente hay que hacer hincapié. El resto prácticamente se soluciona fácilmente. Pero aquí hay que buscar esta función. Entonces, en los esquemas de ansiedad, básicamente lo que hay siempre es una necesidad de control. El individuo, de alguna manera, ha creado sus sí entonces son: si yo no controlo esta situación, entonces esta situación se me va a desbordar. Si yo no sé cómo actuar en esta situación, entonces la situación seguro que se me revierte y me viene encima. Necesita tener control sobre todas las situaciones, el ansioso. Necesidad de evitar situaciones desconocidas, porque evidentemente las situaciones desconocidas es donde no tiene control. Necesidad de estar siempre calmado. Es decir, si de repente pues estoy nervioso, es como, esto no puede ser, esto me encuentro mal. El ansioso se preocupa si está nervioso, el ansioso se preocupa si es una situación desconocida. Necesidad de ser siempre tan competente o más que los otros en todas las situaciones. Esto le pasa mucho al ansioso también. No quiere decir que todos los ansiosos sean así, pero digamos que estas son creencias nucleares que están en la base de todas las personas, alguna de ellas está en la base de todas las personas que son ansiosas. Y ellos a partir de ahí hacen su sí entonces. Si entonces esta situación es nueva y aquí qué me va a pasar, yo no me siento bien, y con este grupo desconocido van a pensar que yo no soy tan inteligente como ellos. Él empieza a crear su sí entonces, porque están todos ahí arraigados. Luego están los de depresión, es decir, estos son los básicos. Os recuerdo, circuitos neuronales que han sido, a lo largo de los años, han acrecentado tantos y entonces, que al final dominan, digamos, nuestra conducta. Y los esquemas de depresión, pues una visión negativa de uno mismo, pues no soy tan loco como es el resto de las personas, o no soy tan inteligente, o no soy tan capaz, es una visión negativa. Él se lo ha hecho, pues si aquel día yo no supe responder, pues será porque no soy tan listo, o si aquel día pues esa chica se ha ido con ese otro chico y no sé, pues será que yo no soy tan guapo. Lo sí entonces, y se ha ido perdiendo su valor. Él mismo ha creado sus esquemas, porque esto me parece que, lo intercalo, pero creo que es necesario. No hay una realidad en ninguno de los esquemas que nosotros hagamos. La realidad la construimos nosotros. Los sí entonces, que relacionan y aprenden, los hemos hecho nosotros. No tienen más valor que el valor que nosotros le demos. Pero evidentemente con los años, si se han materializado, es difícil después modificarlos, que aquí entra el trabajo. Entonces, visión negativa de uno mismo, percepción del mundo con demandas insuperables o excesivas, sin gratificaciones en ello. Es decir, el depresivo pues considera que el mundo se le queda grande, que no es capaz de alcanzar aquello, que no va a poder llegar, que no va a poder, no es tan válido, y entonces pues deja de obtener recompensas en el mundo. Pues de repente, pues, ¿para qué voy a hacer esto si no me va a salir bien? ¿Para qué voy a intentar esto otro? Si no le gratifica y se queda, eso está depresivo. ¿Para qué me voy a mover si no voy a obtener ningún beneficio? Se va a quedar muy depresivo. Y una visión negativa del futuro y desesperanza.
decir, el futuro va a ser exactamente igual, no es necesario agregar. Todo sí entonces, sí entonces, sí entonces, y de eso sí entonces vamos construyendo. Estos son los esquemas, las creencias nucleares. Y en el día a día nosotros las representamos. El ansioso. Aquí estoy con un montón de compañeros de trabajo, son todos más listos que yo no controlo tantos como ellos, ya está ansioso. Si entonces yo no controlo tanto, ya está ansioso. Porque está montándose a partir de su esquema arraigado. El depresivo. Me está diciendo mi amiga que vaya a tomar un café, pero ¿para qué voy a tomar un café si ya la niña no tiene ninguna alargue? Si ya fui ayer y no me lo pasé, lo va a estar siempre haciendo. Esto creo que es importantísimo. Los esquemas nos arrastran a relacionar cadenas de conductas que se automatizan gracias a la recompensa obtenida. Es decir, todos los esquemas nos llevan, un esquema, como decíamos antes, puede ser un eslabón que nos lleva a otro eslabón, que nos lleva a otro eslabón, y al final, como hemos obtenido recompensa, y la recompensa, vosotros podéis pensar, ¿qué recompensa tiene para un depresivo no salir de casa y comerse el chocolate? Parece que no la tiene, pero sí la tiene. Él está triste, no sale afuera porque se va a enfrentar a una situación que no quiere y se come chocolate porque le sienta bien. Entonces, esa recompensa de quedarse en casa y comerse el chocolate se ha convertido en automática y evidentemente él seguirá una y otra vez en la misma conducta hasta que alguien no le rompa esa cadena. Porque es automatizado. Esta quizás es la parte más, desde mi punto de vista, la parte más importante a tener en cuenta con respecto al mindfulness. Normalmente funcionamos en automático. Prácticamente todo lo que hacemos en nuestras vidas, quizás por el ritmo que tenemos que llevar, porque el día de hoy pues, se nos exigen muchas cosas en 24 horas al día, pues prácticamente todo va en automático. Desde que nos levantamos, cómo desayunamos, cómo cogemos el coche, cómo vamos al trabajo, cómo nos relacionamos casi hasta con los compañeros, las conversaciones están automatizadas, que si el tiempo, que si el fútbol, que si... Está prácticamente todo automatizado. El mindfulness desautomatiza, y esto es importante. Pero, esto creo que es importante. Los esquemas nos arrastran a relacionar conductas. Aquí está lo que os decía antes. Todos los esquemas se fijan gracias a la recompensa. Se obtiene siempre recompensa. Tangible, ya sean los bombones, ya sean otras conductas, el dinero, algo que evidentemente nos da una recompensa. E intangibles, es decir, cuando alguien nos halaga, nos aplaude, esas son recompensas en nuestros pensamientos, el obtener una gratificación, qué bueno, lo he hecho aquel día. Pero esto es muy importante, aunque la conducta sea desadaptativa, aunque el trastorno alimentario nos esté, en cierta manera, perjudicando, tiene una recompensa, tiene una función esa conducta. Y hasta que no entendamos cuál es la función de esa conducta desadaptada y por qué está recompensada, no avanzamos. Siempre está recompensada. Bueno, en otras conductas que no es la alimentaria, pues también formaría parte del castigo. Pues a un niño cuando queremos que algo no se realice, castigo. O de una manera u otra, ¿me explico? Entonces el castigo también entraría a formar parte de cómo, digamos, creamos nuevas conductas. Pero lo más importante en la alimentación, que es el tema que nos atañe, sería las recompensas, digamos, positivas. Entonces, en los desórdenes alimentarios afectados a causa de la ansiedad, la depresión, las comidas y más sus azúcares se convierten en la recompensa. Esto es la base. Compensatoria y paliativa de los estados de ánimo ansiógenos y depresógenos. Es decir, no sé si vais captando la relación, pero es muy sencilla. Hay una recompensa. No se le puede negar la recompensa a la persona que sufre el trastorno, porque estaríamos negando la función.
la función de esa recompensa, el por qué lo está realizando. Entonces, lo que os decía antes, ¿cuál es el procedimiento en terapia cognitiva conductual? Modificar el esquema de la conducta conductual desordenada, hay que modificar ese esquema, sustituyendo un eslabón de la cadena clave y recompensando ese nuevo eslabón hasta que se automatiza la nueva conducta. ¿De acuerdo? Es decir, es complejo, pero a la vez es sencillo. Porque realmente en la alimentación viene siendo sota caballo rey, es decir, al final es el azúcar, lo que decíamos antes, es la recompensa que te da ese azúcar. Parece absurdo, ¿no? Pero ese componente que está ahí desde que nacemos, que decíamos que tienen los seres vivos, la relación que tienen los seres vivos con la alimentación, hace que el azúcar para nosotros es una recompensa. Al día de hoy, evidentemente, todo el mundo puede acceder al azúcar, pero nuestras papilas gustativas, nuestro cerebro está preparado para que cuando le den azúcar, porque hace nuestra evolución desde que somos bípedos hace 4,5 millones de años, pues evidentemente en aquellos momentos que no tenían todo el mundo acceso al azúcar, cuando comían azúcar, aquello era, podíamos seguir corriendo y podíamos cazar y podíamos alimentar a nuestra tribu. Era así de sencillo. Esa recompensa todavía está aquí, consciente o inconscientemente. Por eso vamos normalmente al dulce, y de una manera u otra. Es decir, se va de una manera u otra, pero siempre se acaba en algo normalmente que recompensa. Este es el procedimiento en terapia cognitiva, es decir, lo que intentamos buscar es el cambio de la cadena conductual automatizada. Y ahora vamos con mindfulness, que sería la otra técnica que hemos dicho. Para nivel antes de actuar, para aprender a responder en vez de reaccionar a los acontecimientos. Vamos a intentar romper el automatismo. Es decir, lo que vamos a aprender es, en cierta manera, poder parar un poquito más el tiempo. ¿Cómo conceptualizamos mindfulness? Bueno, mindfulness es una palabra que se traduce de una palabra sánscrita que significa sati, que básicamente pues, significa atención plena y estaba relacionado con la meditación vipassana, que es lo que practican pues, la mayoría de monjes budistas en Oriente. Lo que ha ocurrido es que un señor, un biólogo molecular en Estados Unidos, Bernard Martin, pues era meditador y se empezaba a dar cuenta que muchas de las cosas que él aprendía gracias a la meditación, muchos de los cambios que se producían en él gracias a la meditación, tenían que tener una base biológica. Entonces él como científico se empezó a poner en contacto con sus amigos y empezó a decir, a ver, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Empezaron a medir los cerebros de budistas, de personas que practicaban la meditación y empezaron a ver qué cambios se realizaban. Y a partir de ahí pues empezaron a despojar, digamos, toda la técnica de su carácter místico, de su carácter espiritual y dijeron, mira, esto lo vamos a utilizar para... Es la técnica, al día de hoy, es la principal técnica que se utiliza en todos los hospitales de Estados Unidos para paliar el dolor, es decir, en enfermedades con dolor crónico lo que ha dado mejor resultado es la meditación y se utiliza en todos los hospitales de Estados Unidos. Aceptar el dolor, lo que decía antes, contemplar el dolor, aceptarlo y no responder. Está a la orden del día, es decir, no es algo que, como os decía antes, siga vinculado al misticismo de Oriente, sino que al día de hoy se utiliza como terapia científica, vamos. Entonces, lo primero que hay que entender, que es una capacidad humana universal y básica que consiste en ser conscientes de los contenidos, esquemas de la mente, momento a momento. Hay mucha gente que dice, yo no sirvo para meditar, yo no sirvo para atender, para estar concentrado. Es inherente al ser humano poder estar atento. Nuestro cerebro está biológicamente preparado para estar atento. ¿Qué ocurre? Que evidentemente hemos entrado tanto en modo automático que cada vez nos cuesta más mantener la atención en algo durante X tiempo, durante más de 2 minutos. Nos cuesta porque hemos entrado en modo automático. Pero cada uno de nosotros
puede desarrollar la atención. Es decir, la atención no deja de ser otro esquema. La atención no deja de ser esquemas que van desde la vía cortical al hipocampo y que, en cierta manera, empiezan a mediar sobre la conducta instintiva, sobre la conducta reactiva, la conducta automatizada. Y todo el mundo lo puede desarrollar. Evidentemente, como todo, pues lo hay que desarrollar. El que no lo desarrolla, pues se quedará como está. Pero todo el mundo puede. Y consiste en ser consciente de los contenidos, los esquemas, lo que os decía antes. Esto consiste en ver los esquemas de los que hablábamos en la teoría cognitiva conductual. El sí entonces. Ah, mira mi cerebro cómo está haciendo sí entonces. Ah, mira cómo, y ahora me tiro y ya está diciendo que me tengo que mover para... y ahora tengo el sí entonces, constantemente. Es decir, está buscando y viendo quién es el individuo, cómo responde. Mira, ahora me estoy encontrando un poquito mal, ya me está dando un bajón, o mira, mi jefe ya me dijo así, ya me está poniendo nervioso, ya me está apeteciendo ir, bueno, me voy a desconectar, voy a ir a tomar. Obsérvalo. Entiéndelo, sé consciente de cómo se empieza a activar. Sé consciente de la cadena, mírala. Cambio de paradigma, esto es muy importante. Ya no son los esquemas negativos los que se deben eliminar o cambiar. Ya no cambiamos el esquema, ya no vamos a modificar esa conducta directamente, sino la relación que tenemos con ellos. Los vamos a aceptar. Ya no vamos a estar luchando contra ellos. Los vamos a aceptar. Acepto que me está ocurriendo esto. Y cuando lo acepto, estoy dando pie y tiempo para poder juzgar qué es lo que está ocurriendo. Ya no nos identificamos, lo acepto, pero no me identifico. Yo puedo ser ese que dice sí, entonces hago esto, pero también puedo ser el otro que dice sí, entonces hago. Yo puedo ser el que dice, ay, qué triste estoy, voy a ir a coger chocolate. Pero también puedo ser, ay, qué triste estoy, no voy a ir a coger chocolate. Entonces, empiezo a ver que puedo ser los dos. No me identifico con uno. No empiezo un esquema a ser el que tome las riendas de quién soy yo. También puedo ser el otro, ¿eh? Eso sí, no me peleo con él, lo acepto, pero entiendo que también puedo ser el otro. No nos identificamos, sin juzgarlos, simplemente observándolos y aceptándolos. Si lo aceptamos, nos da tiempo, y no lo juzgamos, nos va a dar tiempo para poder dejar de identificarnos y crear el otro yo que queremos ser. Porque lo que os decía antes, el yo lo construimos nosotros con eso sí entonces. Veamos cuál es el yo que somos ahora mismo y vamos a ver qué otro yo queremos crear. Y no nos identificamos con ninguno, porque hoy somos uno y mañana podemos ser otro. Y bueno, en el mindfulness lo que os decía antes, la reticencia a entrar en contacto con las experiencias desagradables, ansiedad, depresión y la búsqueda permanente de modos de escape y evitación, así como la rigidez y los juicios peyorativos a la hora de valorar esas experiencias, se proponen como el factor clave del mantenimiento de los desórdenes emocionales. Es decir, en mindfulness lo que se consideraba antes, pues esta experiencia desagradable que la tengo que cambiar la conducta, pues en mindfulness se cree que esa búsqueda de cambio era el problema, que lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Tranquilo, acéptalo, obsérvalo. Quédate con el problema, pero, evidentemente, podemos ir a una nueva conceptualización. Bueno, ¿qué se desarrolla en el mindfulness? Se desarrolla el cambio en el modo de responder a estímulos ambientales, desde un estado de reactancia automatizado a un estado de conciencia que posibilita el espacio suficiente para romper la cadena de conductas, lo que decíamos antes. Lo que vamos a desarrollar es, en cierta manera, la conciencia suficiente para ya no funcionar en automático. Los sí entonces los vamos a empezar a controlar nosotros. La mente del principiante, la capacidad de observar sin juicio de valores. Esto es muy importante. La mente del principiante es eso. Quizás cuando os estoy diciendo juicios de valores, que quizás lo he dicho varias veces y no lo he explicado, un juicio de valores es cuando le estamos dando valor a lo que vemos. Esto es malo, esto no me gusta, esto no puede ser. La mente del principiante no valora. Un niño pequeño, nosotros
cuando éramos pequeños y empezamos a comer, no comíamos relacionando nada con nada ni valorábamos nada con nada. El niño cuando era pequeño llora porque tiene hambre, le das de comer, se sacia y se queda tan tranquilo. Cuando vuelve a tener hambre, vuelve a llorar, se sacia tan tranquilo. No valora lo que está comiendo, no valora lo que está sucediendo. Entonces, lo que intenta hacer el mindfulness cuando comes es tener la mente del niño. No valores lo que estés comiendo, simplemente cómelo, obsérvalo, mira lo que está ocurriendo, pero no lo valores. A mí me gusta mucho compararlo cuando hay gente que viaja y que va a conocer nuevas culturas y nuevas gastronomías, pues hay muchas personas que son reticentes a probar cosas nuevas. Es decir, tú eres español, te vas a Vietnam y la comida vietnamita a mí no me entra. O te vas a México, a mí la comida mexicana, y tú te has pensado a plantearte si un niño pequeño cuando nace en México, cuando nace en Vietnam, se plantea si le gusta la comida mexicana o la comida vietnamita. ¿Verdad que no? Pero nosotros, que ya somos adultos, ya no somos ese niño que recibe la comida cuando tiene hambre, ya la empezamos a valorar. Vamos a México, ay, esto no lo como, que yo no me gusta. Vamos a Japón, ay, yo no como el pescado crudo, no. Ya lo valoramos. Entonces, el mindfulness en la alimentación es no valores, observa, como el niño cuando es pequeño, que come con curiosidad, pero no lo valora. No está pensando si es bueno o si es malo, según lo que ha aprendido en su cultura, según lo que él ha probado durante su vida. Céntrate. Y esto pasa mucho en las dietas, muchas veces. Pues gente que a lo mejor un alimento que no vendría de más que empezase a tomarlo, pues porque tiene X necesidades o porque tiene X problemas gastrointestinales. Y que se niega, ay no, porque a mí eso no me gusta. La mente del principiante come, ve, pero no juzga. Esto es importante, pero no juzga. Y esto nos abre la mente, lo que os decía antes, ya no nos identificamos con una comida, con una forma de vida, ya podemos identificarnos con cientos de ellas. Autorregulación de la atención sostenible y intencional, es decir, el mindfulness lo que desarrolla es la atención en lo que está ocurriendo en ese momento. La aceptación y con ella la ecuanimidad. Ecuanimidad es una palabra que también suena mucho a Oriente, vamos mal de tiempo ya. Vale, pues ya con esto acabo. La ecuanimidad es una palabra que también viene como de Oriente y está muy relacionada con el misticismo, pero básicamente la ecuanimidad es el no identificarte con una cosa. Entonces tus esquemas son tuyos, pero también puedes tener otros. Entonces, desde ese momento, cuando tú observas quién eres, te das cuenta que también puedes ser otro. Y bueno, mindfulness no cambia los contenidos de la mente, los sí entonces, sino la identificación con ellos. Entonces, ¿hacemos la prueba? ¿Da tiempo? Sí, claro. Vale, pues vamos a ver, ya sabes. Mira, vamos a hacer entonces una prueba de atención plena comiendo una uva pasa. Lo primero que tenemos que tener claro para fijarnos cómo nuestra mente sí puede estar atenta es la sensación, el sentimiento y el pensamiento, juicio, valor. Lo llevo diciendo durante toda la charla. La sensación es la sensación que da vista, oído, olfato, gusto, tacto. Sensación libre, sin más. ¿Qué sensación me da? Sentimiento. Y el sentimiento en primario, agradable, desagradable o neutro. Después entran los pensamientos y el juicio de valor. Ah, pues este sabor no me gusta mucho, porque me gusta fuera. No queremos saber nada de pensamientos. Solo sensación y solamente agradable, neutro o desagradable. Ahí nos vamos a quedar. Cada vez que nuestro cerebro empiece, pero es que esto no me gusta, pero es que esto no es tan rico porque... No. Atención, agradable, desagradable o neutro, lo que hace el niño. El niño pequeño, agradable, desagradable o neutro. El cerebro va a estar constantemente yendo, se va a ir, va a empezar a pensar. Pero vosotros estáis desarrollando atención plena
En esto consiste la práctica, vais a volver ahí un poquito, lo vais a aceptar, vais a entender que el cerebro reacciona, está en modo automático, entonces vais a volver a centraros en la sensación, agradable, desagradable o neutro. Sensaciones altos, es grande, es pequeña, es rugosa, sensación, sin más. ¿De acuerdo? Y bueno, recordad, volver siempre vuestra mente consciente sin juicio, es decir, intentar retomar la mente. Yo os voy a ir guiando un poquito, no alimentemos el juicio de valor, es decir, en el momento que empecemos a pensar no le demos más vueltas y aceptemos la sensación, sin más, aceptarla, aceptar si es agradable. Puedes ir guiándonos por los puntos, sensación y nos dices cómo lo vamos valorando. Sí, claro. Cuando tenemos... Vamos a ver. Yo os diría ir cogiendo 4 o 5 cada uno. Son uvas pasas. Me apunto la valoración ya, ¿no? ¿Perdón? Ah, sí, yo pasé los ojos. Me voy a coger también, que me han cogido. Bueno, nos vamos a sentar cómodamente. Vamos a empezar a prestar la atención a un alimento, algo tan cotidiano como es comer. Es decir, a veces me parece curioso que a alguna persona le preguntas, ¿sabes si estás llena? ¿Sabes cuánto es el 50% de tu estómago? ¿El 75% de tu estómago? Y hay gente que no lo sabe. Es decir, ha comido durante 30, 40, 50 años de su vida todos los días y todavía no ha atendido a su estómago. No sabe cuál es la capacidad de su estómago. Comer es un acto cotidiano y nos permite desarrollar la atención plena todos los días. Si no es en todas las comidas, es en alguna. Y ese acto de atender a la comida todos los días nos va a permitir interferir no solo en las conductas alimentarias, en cualquier otra conducta de nuestra vida. Es decir, vamos a poder crear el espacio suficiente para interferir en cualquier otra conducta de nuestra vida. Vamos allá. Vamos a coger una uva y vamos a verla de cerca. Vamos a empezar a observarla como si nunca hubiésemos visto una uva pasa. Vamos a ver su forma, vamos a ver su rugosidad, su tamaño. Quizás nuestra mente ya ha empezado a narrar. Si ha empezado a narrar, volver a la uva pasa. La vamos a acercar a nuestros ojos, la vamos a ver como si nunca hubiésemos visto una uva pasa, con curiosidad, la curiosidad del niño. Vamos a poner la contraluz, vamos a ver si se puede ver a través de la uva pasa. Quizás la mente se ha vuelto a poner a pensar, volvemos a ella, solamente queremos ver la uva pasa. Ahora vamos a acercarla a nuestro oído. La vamos a apretar y vamos a ver si suena. La vamos a volver a apretar y la vamos a mover, sin juzgarlo. Simplemente vamos a atender a la sensación, si es agradable, desagradable o neutro. Vamos a acercarla ahora al olfato, a la nariz. Vamos a captar su olor.
Vamos a ver si nuestras glándulas salivales ya han empezado a responder, si ya se empieza a segregar saliva, si nuestra mente se ha ido, se ha dispersado, volvemos a ella. Vamos a observar si ya empieza a aparecer la impaciencia, el aburrimiento, y lo vamos a aceptar, pero vamos a volver a ella. La vamos a acercar a nuestra boca, sin meterla todavía, la apoyamos en los labios y la introducimos sin masticarla. Vamos a moverla con la lengua, notar su tacto, si es rugosa. Y si nuestra mente ha vuelto a entrar en un estado narrativo, volvemos a ella. La vamos a apretar contra el paladar, entre los dientes, debajo de la lengua. Vamos a sentirla pasar por toda la boca. Y ahora vamos a morderla. Un mordisco. Vamos a sentir el sabor. Si es intenso, vamos a morderla en otro lado de la boca, percibir el sabor en el otro lado de la boca. Vamos a ver si ya ha aparecido el reflejo de succión, las ganas de tragarla. Y vamos a comparar la intensidad. Vamos a tragarla ahora que nosotros decidimos cuándo tragarla. Vamos a observar qué espacio pudo haber ocupado en el estómago y vamos a ver cómo se desvanece el sabor en la boca. Vamos con otro lugar. Cogemos otra. La vamos a volver a mirar de toda su forma. Y ahora vamos a entender cómo se relacionan las cosas circundantes. Vamos a pensar en el agua, el sol, la tierra, que han formado parte de esta uva. El viñedo, cómo se recolectó en el viñedo, cómo se deshidrató, cómo se transportó, cómo llegó a la tienda y ahora está en vuestra mano. No lo valoréis, solamente comprender la relación, sin valorarlo, sin juzgarlo. La miramos, la volvemos a poner a contraluz, volvemos a ver si esta se ve más. Volvemos a llevarla a nuestro oído, la apretamos y vemos si suena, la volvemos a agitar. Si vuelve a aparecer la impaciencia y el aburrimiento, lo vemos, volvemos la atención, entendemos que es normal porque estamos funcionando en automático. La acercamos de nuevo a la nariz, la volvemos a oler, notamos cómo penetra el olor en la boca, si es agradable, si no lo es. La acercamos a la boca, la ponemos en los labios, la introducimos sin morder y la movemos por la boca. Sentimos su tacto contra el paladar, entre los dientes, debajo de la lengua. Comprobamos si el sabor es dulce, es amargo, terroso, pero no lo valoramos. Lo aceptamos como es. Mordemos. Vemos el estallido de sabor.
lo contemplamos, vemos cómo se desvanece, mordemos en otro lado, contemplamos el sabor en ese otro lado, las sutiles diferencias que hay entre un lado y el otro, cómo aparece el reflejo de tragar, consciente o inconscientemente ya nos está apareciendo, y tragamos, ahora sí, porque nosotros decidimos. Vemos qué espacio vuelve a ocupar en nuestro estómago y vemos cómo se desvanece el sabor de la boca. O si nos queda ese sabor, en qué lugares de la boca queda ese sabor. Vamos con una tercera. Volvemos, sin juicio de valor, a comprender cómo se ha formado la uva pasa. El calor, el agua, la tierra, el ser humano, la naturaleza, el transporte, sin valorarlo, sin juzgarlo, simplemente cómo ha llegado. Contemplamos de nuevo su forma, su textura, la volvemos a poner a contraluz. Contemplamos si podemos ver algo del interior, la acercamos al oído, la apretamos a ver si suena. Si nuestra mente empieza a pensar y ya está narrando historias, volvemos a la uva. Es normal. La agitamos, la llevamos al olfato, vemos cómo entra el olor, vemos si se ha segregado saliva de nuevo, la ponemos entre la boca, entre los labios, la introducimos sin morder y la movemos por toda la boca de nuevo, sin emitir ningún juicio de valor, simplemente la sensación y el sentimiento, agradable, desagradable o neutro. No queremos saber nada más. Cuando narramos, volvemos. Cuando empezamos a si esto, entonces esto, volvemos. No queremos saber nada de ello. Solamente vemos cómo surge. Mordemos. Sentimos la intensidad del sabor. Mordemos en otro lado. Vemos la intensidad del sabor en otro lado de la boca. Cómo se desvanece, cómo se unen los dos sabores y tragamos conscientemente. Ahora vamos a hacer otra, pero os voy a dejar a vosotros para que yo no os interrumpa en el proceso, para que vosotros podáis desarrollarla por vosotros mismos la atención. Vamos a hacer una más.